El gobierno calificó como una tergiversación los dichos del Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, sobre la supuesta obligación del jefe de asesores del segundo piso de la Moneda, Miguel Crispi, de Revolución Democrática, de asistir a la comisión investigadora del caso Convenios. El Ejecutivo va a contestar a la Contraloría cuando sea requerido, pero advirtió que la posición de Bermúdez puede alterar el estatuto jurídico de la Presidencia de la República, que son palabras que ayer emitió el ministro de Justicia, Luis Cordero. Gonzalo Holguín tiene todos los detalles y todas las reacciones. Hola Gonzalo, buenos días. Hola, ¿qué tal, Katy? Tomás, muy buenos días. Sí, ya lo sabemos. La Contraloría General de la República va a oficiar a la Moneda para que explique por qué el jefe asesor del segundo piso, Miguel Crispi, no asistió en 2 ocasiones a la comisión investigadora del llamado caso Convenios. Recordemos un poco que el gobernador regional de Antofagasta, Rodrigo Díaz, recordó en el marco de su presentación por el caso de la Fundación Procultura que en su calidad de subsecretario de Desarrollo Regional, Crispi respaldó técnicamente el 2022 a esta organización para recibir recursos del Estado. Querían su versión y lo invitaron 2 veces. El ex parlamentario envió un documento explicando las razones del respaldo a Procultura, pero eso no fue suficiente. Querían más detalles y también querían preguntarle por más casos. Jorge Bermúdez visitó a la investigadora por segunda vez y se le preguntó su postura sobre el asunto, en una intervención que bien podría fijar un precedente sobre las facultades de una comisión investigadora. Bermúdez dijo que el principio de rendición de cuentas es más importante que si Crispi es o no funcionario público y que quiere saber las razones que tiene el gobierno para asegurar que el jefe asesor está eximido del control de esta instancia fiscalizadora del Congreso Nacional. El Contralor incluso recordó que este es uno de los temas que existe la posibilidad de sancionar. Que hay un principio que es básico en nuestra república. Existe la obligación de rendición de cuentas para quienes están en cargos que suponen ejercicio de funciones públicas, para señalar por qué estarían exceptuados de este principio que acabo de señalar. Puede que haya una excepción, eso no lo sabemos. Hay 2 casos en donde sí tiene potestad sancionadora, que es el mal uso de vehículos fiscales y la no comparecencia a las citaciones o no entregar información al Congreso. En un sector del oficialismo y el gobierno existe un grado de molestia. Hay quienes piensan que Bermúdez se extralimitó y no debió fijar postura antes de emitir un dictamen formal. Algunos atribuyen este estilo a que le quedan pocas semanas en el cargo. Hay que recordar que el Contralor tuvo también un episodio de declaraciones cruzadas con la subsecretaria Suprema Karina Lobos. Esto fue en agosto, cuando contradijo la postura del gobierno sobre la facultad del Consejo Auditor General de auditar directamente. El gobierno recurre a la historia. El año 2015, una comisión investigadora del caso Cabal citó a Analía Uriarte, que en ese momento era asesora y jefa de gabinete de la expresidenta Michelle Bachelet. En ese caso se terminó enviando un cuestionario a la asesora presidencial de la época. Es en ese contexto que Luis Cordero, ministro de Justicia y experto en Derecho Administrativo, habló en un tono molesto, bueno, para el estilo de Cordero en todo caso, y dijo que Bermúdez podría estar indicando un cambio que va más allá de Crispi y que va contra el estatuto de la Presidencia de la República. Esto dejó de ser un asunto que compromete al señor Miguel Crispi. Esto es un asunto que tiene que ver con la Presidencia de la República. Yo llamaría a todos a quienes han intervenido a mirar las consecuencias que tiene lo que se está tergiversando. Si el Contralor dictamina las personas que prestan servicios en la Presidencia están sujetas a las mismas obligaciones que todo el resto, que la Presidencia de la República pasa a tener el mismo estatuto, cosa que hasta ahora ha sido tratado de modo distinto. La UDI, Renovación Nacional y el Partido Republicano ya están todos coordinados para oponerse a la ley de presupuesto a la partida de presidencia. Esto, por supuesto, que es la partida que entrega recursos a los asesores presidenciales, y el ingreso inminente de una indicación para reducirla a 1 peso se viene, considerando que Crispi no asistió a la investigadora. Parlamentarios de oposición citaron este lunes la información que entregó Bio Bio Chile, en donde se conoce su alto salario y los escuetos informes de cumplimiento de entrega. Incluso se señala que el primero de ellos solo dice reuniones de coordinación y conocimiento del equipo de seguimiento y revisión de compromisos de las carteras ministeriales. José Mesa, integrante de la comisión investigadora del Partido Republicano que hizo precisamente este punto, dijo que no darán 1 peso a presidencia. Es absolutamente inexplicable que una persona que asesora directamente al presidente de la República no quiera concurrir hasta el Congreso Nacional. Si el señor Miguel Crispi se niega, la bancada del Partido Republicano no entregará 1 solo peso para gastos de personal en la glosa de presupuesto referente a la presidencia de la República.
Un sector del oficialismo que se hace el más crítico nos explica cómo llegamos hasta aquí. El PPD Raúl Soto derechamente pidió la salida de Crispi y varios plantean internamente que el Ejecutivo dejó que se agrandara el problema innecesariamente. Marcos Silavaca es uno de ellos. El diputado socialista dijo que nunca había problema con que Crispi explicara la situación de Procultura y que el debate sobre la protección del gobierno con el ex parlamentario de Revolución Democrática monopolizó el trabajo de la comisión. Es decisión del presidente de la República si va a mantener o va a sacar al señor Crispi del jefe de asesores. La decisión que ha adoptado el gobierno, la no asistencia del señor Crispi a la comisión investigadora, creo que esa decisión le hace daño al gobierno y ha centrado la discusión de la comisión investigadora que deberíamos estar viendo, el mal uso de recursos públicos, en la postura de la moneda respecto a la asistencia de un funcionario a otro. Bien, hay otro aspecto. Bermúdez habló de la flexibilización de los dineros asignados a fundaciones y aquí, por cierto, está la eliminación del criterio que obligaba a tener una personalidad jurídica por 2 años y tener competencias en el área de trabajo en cuestión. También subió la cifra tope para hacer los llamados fraccionamientos, dividir los pagos para evitar las cifras máximas que pueden recibir las instituciones privadas. Se subió de 2.000 a 3.000 UTM. Lo que más llamó la atención es que la DIPRES, la Dirección de Presupuesto, mandatada a elaborar un reglamento para el uso y traspaso de fondos, habría en vez instruido a las propias gobernaciones que gestionaran los dineros y los mecanismos de control en ese rol. Frank Sauerbaum, jefe de bancada de RN, insiste en que Javiera Martínez, directora de IPRES, debiese salir del cargo. Es venir a darnos la razón. Nosotros nos seguimos cuestionando después de lo que dice el Contralor si es que van a seguir sosteniendo esa tesis. Está bien, puede ser que los partidos de oposición encontraran que se relajaron las fiscalizaciones, pero la opinión que ha hecho el Contralor de los relajos que hubieron para entregar recursos arbitrariamente, yo no sé qué más espera el gobierno justamente para poder removerla. Lo que el gobierno le contesta a Contraloría y que después se emite un dictamen en torno a la situación de los asesores de presidencia. Esperar también que el ente Contralor entregue el próximo 30 de octubre una auditoría nacional de los casos de transferencias a fundaciones y así dar pie a la última semana de trabajo de la comisión investigadora, que ya se ha prorrogado y estará por lo menos funcionando hasta el próximo 9 de noviembre. Katy Tomás. A ver, el gobierno lleva todas las de perder. Yo creo que ya está perdiendo. O sea, que todo el gobierno sostenga del presidente de la República para abajo, porque, a ver, ¿quién es Miguel Crispi? Fundador de Revolución Democrática, han hecho juntos toda la carrera política, son por parte del círculo estrecho, el jefe del segundo piso del asesor más cercano al presidente de la República, junto con el comité político, incluso más cercano que algunos miembros del comité político, y por lo tanto yo creo que aquí es desde el presidente de la República para abajo. De hecho, se pronunció Carolina Toás, Camila Vallejo, de que no debía asistir, incluyendo obviamente el ministro de Justicia, que se ha transformado en una especie de vocero 2 del gobierno. Pero la verdad es que hace tiempo, este es un asunto que ya está resuelto, hace tiempo que quienes desempeñan no una labor como funcionario público, sino que quienes desempeñan una función pública tienen que dar cuenta. Porque sostener que en un régimen democrático, las personas que desempeñan funciones públicas no están fiscalizadas y no tienen el deber de rendir cuenta, es un desplome del sistema y de la institucionalidad. Evidentemente que tienen que dar cuenta. También es evidente que no todos tienen el mismo estatuto, es verdad. Aquí hay un punto del ministro de Justicia, pero que no justifica la conclusión a la que él llega. Le voy a poner un ejemplo. El ministro de Defensa, o la ministra de Defensa en este caso, maneja fondos reservados. Muchos de esos fondos reservados son para pagar informantes de los servicios secretos chilenos. Usted comprenderá que ahí hay un deber de reserva, de resguardo. ¿Puede decirlo todo? No. ¿Tiene deber de secreto sobre determinadas materias? Sí. ¿Esto significa que tiene un estatuto especial? Sí. No es el mismo estatuto que cualquier otro funcionario. Veamos el caso de Miguel Crispi. Desempeña funciones públicas, yo creo que en eso nadie podría dudarlo. ¿Cómo va a desempeñar funciones privadas? Trabaja en el Palacio de la Moneda, su nombramiento es en virtud de un decreto, o a usted que trabaja en el sector privado lo nombran con decreto. Hay un decreto, es pagado con dineros públicos, utiliza un teléfono público, tiene auto y chofer a su disposición, que también lo ha utilizado. En fin,
emplea el correo electrónico del gobierno para sus comunicaciones y además asesora ¿a quién? Al primer funcionario público del país, que es el presidente de la República. Usted comprenderá que después de esto, si tiene la pata grande, es enorme, tiene unas orejas grandes, tiene una trompa enorme, es un elefante. O sea, ¿o usted cree que es un perro? Es un elefante. Entonces, ¿sabe qué? El derecho hay que interpretarlo de acuerdo al sentido común. Si eso es lo que pasa. Porque si no, no tiene sentido. ¿Debe Miguel Crispi entregar antecedentes que en virtud de la función pública que desempeñan constituyen un secreto? Yo creo que no. El problema es que toda esta discusión está de más. Absolutamente de más. ¿Por qué? Porque a Miguel Crispi se le ha citado no como jefe del segundo piso, sino en su calidad de ex subsecretario de Desarrollo Regional. O sea, con las funciones que ya cumplió. Por lo tanto, lo que dice el ministro de Justicia, Luis Cordero, está equivocado, le disparó al pájaro equivocado a Cordero. No era ese el blanco. No le están citando como jefe de asesores del presidente de la República, sino como ex subsecretario de Desarrollo Regional. Por lo tanto, yo no sé por qué toda esta discusión, no la entiendo. Y por qué el gobierno se ha negado a todo esto, no lo entiendo. Y por qué el mismo Miguel Crispi se ha negado. ¿Por qué el presidente de la República no le ha dado la orden de concurrir a la comisión? ¿Alguien dirá que su desempeño en ese cargo es un secreto? Yo creo que no. Vamos más a lo específico. Le están preguntando por el caso Fundaciones. ¿Usted cree que en el caso Fundaciones hay un estatuto distinto para los funcionarios? ¿Usted cree que en el caso Fundaciones hay secretos? No. A ver, podrá haber secretos por lo que hicieron, pero eso es el secreto de ellos. Pero secreto en cuanto a la institucionalidad. No. ¿Por qué toda esta discusión entonces? Yo no me la explico. ¿Usted se la explica? ¿Usted, auditor, entiende por qué se produjo todo esto? Miguel Crispi debe obviamente ir, pero hay un asunto más. En un Estado democrático de derecho hay que rendir cuentas. Todos. Todos tenemos que rendir cuentas. Si no lo hacen es porque hay un problema serio. Pero lo más serio es que el ministro de Justicia crea que no hay que rendir cuentas. Y que amenace que en los gobiernos futuros quizás qué va a pasar. Es muy malo lo que ha pasado con Luis Cordero, el ministro de Justicia, y yo creo que se equivocó totalmente con respecto a la situación. La situación es otra y aquí no debiera haber ninguna discusión y Miguel Crispi deberá ir, someterse a las preguntas y eso es todo. ¿Por qué se produjo la crisis en el gobierno? No la entiendo todavía. No sé la causa. No, pues es bien difícil, sobre todo, y lo hemos hablado antes con Gonzalo, esto de que son personas del mismo ejecutivo las que están ahí constantemente como una piedra o una roca en el zapato del mismo presidente o de otras personas del ejecutivo, en un gobierno que sabemos que es débil, que necesita fortalecerse a diario, que necesita retomar la agenda y todos esos clichés que se pueden citar para demostrar lo que estamos diciendo, ¿no? Esta debilidad del gobierno. Ahora, quiero ir a un punto a propósito de las declaraciones de las autoridades ayer. Ya revisábamos lo que dijo el ministro Cordero, pero habló también la ministra de Trabajo, Janet Jara, que está en rol de vocera desde el punto de vista de las vocerías, porque desde el punto de vista administrativo estaba la subsecretaria, reemplazando a la ministra Vallejo. Pero la ministra Jara en esta vocería dice que hay jurisprudencia al respecto y dice textual: revisados los casos anteriores, sí podemos encontrar un caso que en el año 2015 la jefa de gabinete de la presidenta en ese entonces fue citada a declarar a un caso dentro de la comisión investigadora. Pero esta misma, en atención a verificar la situación particular de los funcionarios que ejercen su trabajo, el rol de las personas que trabajan en presidencia, determinó enviarle un cuestionario por escrito y ella lo envió y es lo mismo que se ha hecho en este caso en particular con Miguel Crispi. Ella no menciona ni a la persona, a la jefa de gabinete de la presidenta, ni a la presidenta, pero claramente estamos hablando de Ana Lía Uriarte, que también fue ministra y que trabajó con la expresidenta Michelle Bachelet. Y el caso que hace alusión es el caso Cabal. Imagínate. Una comisión investigadora de un caso que finalmente, claro, era un trato entre privados. Sabemos que le costó el gobierno a la presidenta en el segundo año, coincidencia con varios otros gobiernos también. Pero no sé qué tiene que ver
un caso con el otro, no, a mí me cuesta por lo menos pero entender. imagínate recurrir al caso Cabal para justificar esto. ¿Pero qué le pasa al gobierno? Recurran a otro caso, pero no al caso Cabal. Pero ¿dónde está el principal? A ver, ¿quién pidió la reunión para pedir el préstamo del caso Cabal? Pero si fue Michelle Bachelet, Andrónico Luksic. ¿Dónde está Dávalos? En España. ¿España? Sí. ¿De qué vive esta gente? A ver, pero por favor, no sigamos con... No, mala jugada, mala. No. A ver, yo creo que el gobierno está equivocado, está confundido, necesita en esta parte aterrizarse por lo menos. Eso es lo que yo creo. Pero es brutal todo lo que ha ocurrido. Si tienen que ir, tiene que declarar Crispi de Revolución Democrática, un partido que está en el suelo, que en las últimas elecciones no votó nadie, que es una especie de maqueta de lo que alguna vez fue. ¿Qué pasa? Bueno, a ver, Gonzalo, y lo otro es lo que pasó. A ver, hace algunos días Mario Marcel dijo que Javiera Martínez había sido lejos la mejor directora de presupuesto. Le manda un chancacazo, un golpe ayer el ministro. ¿Qué tiene que hacer la directora de presupuesto? Entre otras cosas, velar por el uso de los recursos públicos. ¿Qué dijo Bermúdez, que es el Contralor, que debe velar por el buen uso de los recursos públicos? Esa es una de las funciones de la Contraloría. Le pegó un chancacazo tremendo diciendo que había bajado los estándares en el caso de los plata de las gobernaciones, que es la crítica que le ha hecho la oposición, le dio la razón a la oposición. Naturalmente que se va a reactivar. Primero, no es la mejor directora de presupuesto. Mario Marcel me imagino que rectificará en algún momento. Y en segundo lugar, yo creo que sigue estando en una posición muy débil al interior del gobierno después de esta declaración, ¿o no, Gonzalo? Quizás comparativamente las figuras de Miguel Crispi y Javiera Martínez atravesarán niveles distintos de presión en todo caso. Uno podría, vamos a decirlo bien claramente para que los auditores puedan entender, atribuirlo a un tema de relaciones personales. Javiera Martínez cae mejor en el Congreso Nacional. Así de simple. De hecho, ella misma lo ha dicho, hay mucha presión sobre su persona, pero a nivel de trato está todo bien. Esto no significa que lo que haya hecho el Contralor haya sido brutal, porque en el fondo lo que dijo fue que, y esto es lo llamativo, ¿no?, que el Congreso le habría instruido o había quedado en acuerdo en la discusión de presupuesto del año pasado que la manera en que se iba a normar, a reglamentar el carácter del control de las fiscalizaciones y de las entregas de dineros en las gobernaciones regionales e instituciones privadas era una tarea que se tenía que dar la DIPRES. Pero lo que está señalando es que este propio organismo le habría entregado a las propias gobernaciones esa potestad, y ahí también uno puede explicar por qué se genera la relajación de criterios, en donde yo les estaba contando, entre otros temas, está el tema de los fraccionamientos, que digamos que es uno de los subterfugios, una de las trampas que se ha encontrado para burlar el control de las fiscalizaciones que estaban disponibles y finalmente dar paso a muchos de los casos que están en el caso fundaciones. Y también, por supuesto, está el tema de la reducción de el tiempo que tiene que tener la personalidad jurídica de una institución privada para recibir recursos, y también incluso el nivel de competencias que tiene que tener el área de trabajo que va a desarrollar. Podría, por ejemplo, ser el ejemplo del caso Fachadas en la Fundación Procultura. Nosotros hemos estado preguntando y tenemos la impresión de que la idea de que Javiera Martínez no ingrese a comisiones puede que haya amainado un poco, pero va a llegar el momento clave en el trabajo de la ley de presupuesto, cuando sea más público, cuando sea la votación en sala, en donde veremos si es que la oposición insiste o no en este punto. Breve, Tomás, Katy, quería también decir respecto de la situación de Crispi, complementando lo que ustedes decían, muchos errores políticos y también comunicacionales, ¿no? Esto parece carrera corrida. Si el argumento es que no hay precedente o que hay poca jurisprudencia, están todas las condiciones para crear una. Están frente a un Contralor General que está muy opinante en las instancias de la Comisión Investigadora, que ya tiene un par de intercambios de opiniones técnicas y políticas diversas del gobierno en la prensa, y que le quedan 5 o 6 semanas oficialmente en el cargo, si es que todo ocurre de manera normal, ¿no? Entonces, la verdad es que muy posiblemente se termine fijando algo que hasta ahora es cierto no estaba fijado, que era que los asesores presidenciales, primero se les declara funcionarios públicos y tras cartón se les genera las condiciones para que tengan las mismas obligaciones que cualquier funcionario a asistir a dar cuenta presencialmente a una comisión investigadora, y de no hacerlo se exponen a las sanciones que puede generar Contraloría, que la más severa, entiendo, es una multa a la dieta de este asesor o asesora, en este caso Miguel Crispi. Ahora, ayer Cordero habría dicho, el ministro de Justicia, Luis Cordero, habría dicho que si se hubiese citado en su calidad de exfuncionario a la Subsecretaría de Desarrollo Regional tendría que ir, pero la verdad es que lo están citando a él y se le pregunta por la presidencia y dice que no, porque además, ¿sabes lo que pasa? Mira,
La comisión, tú lo sabes, Gonzalo, mejor que yo. La comisión investigadora tiene un ámbito de facultades. Mandato. La comisión investigadora, voy a poner el ejemplo tonto, ¿no es cierto? No puede citar al comandante en jefe del ejército, porque está fuera de sus facultades. No puede preguntar de otras cosas que lo que está investigando, porque las facultades se le entregaron al momento de formarse, ¿no es cierto? Entonces, bueno, no le podrían preguntar a Crispi cuestiones de la presidencia, porque están investigando otra cosa, ¿no? Claro, absolutamente. Lo que pasa es que ahí hubo como una, vamos a decirlo, como una pequeña trampa reglamentaria, ¿no? En este momento, en estricto rigor, la comisión investigadora ya excedió su mandato. Lo que pasa es que hay una suerte de acuerdo. Lo hemos explicado antes, ¿no? Habían 3 iniciativas de comisiones investigadoras y una de ellas mencionaba a las gobernaciones regionales. José Miguel Castro, presidente de la comisión, se está tomando ese elemento para, por vía de las gobernaciones regionales, llegar a otros temas que involucran a otros ministerios. Recordemos que el mandato y facultad oficial de la comisión es solamente ver el tema campamentos y es solamente verlo a través del Ministerio de Vivienda y Urbanización. No estaban las gobernaciones regionales en esto. Bueno, igual se encontró un camino y es efectivo esto. Ahora, la duda que nosotros tenemos, y lo manifiesto así como duda porque hay posiciones encontradas, es que hay parlamentarios que señalan que la invitación inicial que se le hace a Miguel Crispi no dice textualmente que lo hace en calidad de ex subsecretario y que quizás si lo hubiese hecho nos habríamos ahorrado todo este enredo. Miren lo que estamos hablando, una invitación que la escribe un secretario de una comisión, que es una mera formalidad, podría eventualmente haber generado todo esto, porque claro, en el punto de prensa ayer en La Moneda le pregunta al ministro Cordero hacia el final, bueno, pero ministro, se le está invitando como ex subsecretario, y ahí medio, esta es mi interpretación, ¿no? Medio como que el ministro se da vueltas como para tratar de no desdecirse de todo lo que estaba diciendo en los 10 minutos pasados, pero en el fondo igual dijo que si era por ser ex subsecretario tenía que ir, entonces debió haber ido, ¿no? Sí. Hay muchas maneras de entender lo profundamente innecesaria, digo, que esta crisis que se le ha generado al gobierno con esto. Una polémica que yo creo que está absolutamente de más. Gracias, Gonzalo. Buenos días. Chao, Gonzalo.